¿Qué tal amigos de NotExpress MX? Les mando un cordial saludo y antes de empezar quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos algún video. Y como vemos en pantalla, 10 claves para entender qué es la Guardia Nacional en México. Esta es una publicación del periódico Tribuna. La Guardia Nacional es uno de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador que dan forma al Plan Nacional de Paz y Seguridad. Tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, corresponderá al Senado de la República definir si se crea o no este grupo, que estará conformado en su primera etapa por los cuerpos policiales de las Fuerzas Armadas. Número 1. La Guardia Nacional estará integrada por elementos de las policías naval, militar y federal. Posteriormente incluirá a jóvenes mexicanos entre sus filas. Segundo, tras la modificación del transitorio quinto, se determinó que la institución tendrá carácter y dirección civil y estará adscrita desde el principio a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que la adscribía por 5 años a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tercero, se sujetará a una disciplina homologada a la militar, por lo que tendrá un régimen paralelo al de las Fuerzas Armadas en materia de orden, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso, que estará a cargo de la Sedena. Cuarto, sus tareas irán desde la salvaguarda de la vida, libertad, integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la nación. Quinto, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para expedir la ley de la Guardia Nacional y 120 días para aprobar las leyes reglamentarias. Sexto, la Guardia Nacional deberá ejercer sus funciones de seguridad pública a través de una estricta coordinación con autoridades estatales y municipales. Séptimo, el plan de López Obrador es que la Guardia desplace gradualmente a los elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, que actualmente participan en operaciones de apoyo a la seguridad pública. Octavo, la Guardia Nacional iniciará con 35,000 elementos de la Policía Naval, Militar y Federal, pero la expectativa es que alcance 50,000 efectivos en los primeros 3 años. Noveno, se planea que al final del sexenio la institución concentre por lo menos 100,000 elementos. Y décimo, quienes deseen ingresar a la Guardia Nacional deberán tener una edad mínima de 18 años y máxima de 30. En caso de contar con estudios profesionales, serán sometidos a un examen médico, físico y psicológico, además de no contar con antecedentes penales. Estos son los puntos claves para que nosotros podamos entender cómo estará conformada la Guardia Nacional. Y esta nota la trae El País referente a este mismo tema, en donde dice: Morena cede ante la oposición para crear la Guardia Nacional. Y dice: en vez de militar, la Guardia Nacional será civil. Morena ha cedido a la presión de la oposición dentro y fuera del Congreso. Los críticos denunciaban que la creación de la Guardia Nacional, reforma de la Constitución mediante, profundizaba la militarización de la seguridad pública en México. Morena, que se resistía a cambiar, finalmente ha accedido a modificar el núcleo de la reforma. Esto pese a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta misma mañana decía que no iba a aceptar una simulación que no resuelva problemas. Según la reforma acordada por todos los grupos políticos en el Senado, la nueva corporación estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. Para la oposición este punto es clave, pues rebaja el peso del ejército en el nuevo cuerpo. 127 de 128 senadores han votado a favor. Legisladores de todos los partidos han comparecido juntos este jueves en la sede de la Cámara Alta para informar del acuerdo. Han sido días de negociaciones muy intensas. Morena y sus aliados partían de posiciones muy distintas a las que mantenían la oposición. El partido de López Obrador plantea una nueva reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa, organizado de acuerdo a la logística castrense. Los militares se iban a encargar de reclutar, formar y organizar a los nuevos guardias nacionales. La oposición exigía que el mando de la Guardia fuera civil y criticaba que el nuevo gobierno tratará de profundizar la militarización de la seguridad pública en el país.
Finalmente, y contra las ideas que han expresado estos meses, López Obrador, unos y otros han acordado colocar el nuevo cuerpo bajo la dirección del encargado de la Seguridad Pública, Alfonso Durazo. No solo eso, también se elimina la Junta de Jefes del Estado Mayor en la propuesta, un órgano de dirección de clara extracción militar. La reforma prevé, además, que la formación de los guardias se rija por una doctrina policial, fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley, el mando superior y a la perspectiva de género. Mientras el Estado recluta a los integrantes de la nueva corporación, policías militares, navales y federales vestirán el nuevo uniforme. Criticada por el nuevo gobierno, la Policía Federal desaparece de facto, mientras se conforma la Guardia Nacional, y hasta por 5 años el Ejército seguirá fungiendo de policía. El acuerdo viaja ahora de vuelta a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. En enero la Cámara ya aprobó la reforma, pero los cambios impulsados en el Senado obligan a los legisladores de la Cámara Baja a votarla de nuevo. En la rueda de prensa conjunta que han ofrecido los legisladores, el senador Ricardo Monreal de Morena ha destacado el acuerdo por unanimidad de las bancadas. El resto de legisladores han loado el papel de sus partidos, clave a su entender en el cambio de opinión de la mayoría. Mientras esto ocurría, López Obrador concluía su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, informado del acuerdo alcanzado en el Senado. El mandatario ha insistido en que el ejército juega un papel esencial en la seguridad de la ciudadanía y han criticado de nuevo a los que dicen que crear la Guardia Nacional equivale a militarizar al país. Más tarde, el líder de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ha dicho igualmente que le gustaba más la propuesta que aprobaron ellos con un tipo de policía militarizada. Un cambio en la propuesta ahora en la Cámara de Diputados podría ralentizar el proceso. Ante la levedad de la oposición parlamentaria, el colectivo de organizaciones Seguridad Sin Guerra se han erigido como verdadera contraparte estos meses. Ya ocurrió a finales del gobierno anterior, cuando el ejecutivo del presidente Enrique Peña Nieto lanzó en el Congreso la Ley de Seguridad Interior, que perpetuaba el papel policial del ejército. Hoy sus integrantes se han mostrado contentos con el anuncio en el Senado. Uno de ellos, Edgar Cortés, decía, por ejemplo, que el cambio en la reforma propuesta por Morena era un triunfo enorme de las organizaciones de la sociedad civil. La reforma obliga además a los estados a que presenten un plan de fortalecimiento de sus policías en los 6 meses siguientes a su aprobación. Desde el despliegue masivo del ejército en 2006 y 2007, una de las asignaturas pendientes de los gobiernos estatales han sido precisamente este. En el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Interior a finales de 2017, los defensores del texto decían que el ejército debía seguir haciendo de policía porque las policías no estaban en condiciones de afrontar el reto de la inseguridad del país. La nueva reforma plantea resolver esta situación. Pues como ven ustedes, amigos, pues se aprobó la Guardia Nacional. No tendrá un mando militar, sino un mando civil. En realidad es malo porque, como dice el presidente, sería una simulación o cambiarle de nombre a la Policía Federal. Bajo un mando militar, estas personas que entraran a la Guardia Nacional aprenderían los valores que el mismo ejército utiliza, como es el valor, la lealtad, el patriotismo y el honor. Y eso juega un papel muy fundamental en nuestra sociedad. Pienso realmente que el presidente quería que estuviera bajo el mando militar porque es más difícil de sobornar, es más difícil que caiga en la tentación de la corrupción. Y en otras ocasiones, cuando ha permanecido el mando civil, como en este caso la Policía Federal, han caído en sobornos o realizar pactos con grupos criminales. Esto se ha visto ya anteriormente y esa era la preocupación principal del presidente López Obrador. Y bueno, amigos, esta es la información que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado la nota. ¿Ustedes qué piensan respecto a esto? Déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor denle like y compartan para que mucha más gente se entere. De igual manera les invito a ver mis otros videos. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos en otra emisión. Saludos.